Hola, esta es la Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias, Padre bendito, te damos porque estamos ya listos a estudiar tu palabra en este estudio acerca de José. Te pedimos tu dirección para que podamos conocer la enseñanza especial que tienes para nosotros. Agradecemos tu bendición en este día y en este estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesús te agradecemos y pedimos. Amén. Estamos trabajando el material, la Biblia, libro por libro, y en nuestra escuela bíblica dominical de aquí de la colonia Huentitán el Alto es la parte del Génesis en este libro y ya estamos en la unidad 6. Aquí se titula esta unidad 6, José de necesitado a proveedor. Vamos a ver los siguientes estudios, todos van a ser con relación a José, y este primero de ese grupo es el estudio número 21 que se titula José es vendido y llevado a Egipto. Antes de empezar, vamos a aprovechar a hacer a cantar el canto que vamos con el que vamos a iniciar es el que se titula Pasando por el mundo. Aquí tiene un poco de relación con todas las experiencias que José estará por vivir y de alguna manera cómo se mantiene de manera íntegra. Entonces tiene un poco esa relación con su vida y cómo inicia precisamente en este tiempo de que Dios le hace conocer su voluntad para su vida, ¿no? Entonces vamos a cantar ese himno, es Pasando por el mundo, por el mundo. Preparo las diapositivas aquí y este es el tono. Dice, pasando por el mundo cruel que siembran los hombres y él, viviendo activo y puro y fiel, mi anhelo es andar cual Jesús, que en mí puedan ver a Jesús, que en mí puedan ver a Jesús, contando la historia de su gran amor, que en mí puedan ver a Jesús. Un libro abierto anhelo ser, que en mí todos puedan ver, que Cristo ya cambió mi ser, que en mí puedan ver a Jesús, que en mí puedan ver a Jesús, que en mí puedan ver a Jesús, contando la historia de su gran amor, que en mí puedan ver a Jesús. Ser cual Jesús es mi deber, su gracia y amor tener, obrar con celo hasta vencer, yo anhelo vivir cual Jesús, que en mí puedan ver a Jesús, que en mí puedan ver a Jesús, contando la historia de su gran amor, que en mí puedan ver a Jesús. Allá en la célica
canción, oiré celestial canción de quienes tienen redención por nuestro divino Jesús. Que en mí puedan ver a Jesús, que en mí puedan ver a Jesús, contando la historia de su gran amor, que en mí puedan ver a Jesús. Nos hará recordar este canto que José vivió de esa manera y estamos conociendo la historia del pueblo que está formando Dios, por el cual hará venir la persona de nuestro Señor Jesús. Y ese es el gozo que tenemos con este canto, que contamos la historia de Jesús. Esta lección de José, que es vendido y llevado a Egipto, se va a desarrollar en el capítulo 37 y el capítulo 38, y es el versículo clave o para memorizar, que es el que así lo hemos tratado de mantener, es el capítulo 37:14, que dice: e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Cuál es la verdad central de este estudio? Bueno, que las actitudes negativas de los padres tienden a reproducirse en sus hijos. Este caso, ahora el padre es Jacob y su padre fue Isaac. Y de alguna manera las cosas de experiencia que tuvo su padre y su madre le están ahora afectando, no afectando, pero por lo menos están reproduciéndose Jacob, y pues está causando alguna situación ahí que pues sí tiende a ser negativa. ¿Cuál sería la enseñanza-aprendizaje? Bueno, demostrar tu conocimiento de los eventos que produjeron que José fuera vendido por sus hermanos, y demostrar tu valorización de las actitudes negativas que debemos evitar, a fin de no heredárselas a los hijos. Entonces hay un conocimiento y hay una actitud del corazón para actuar de manera diferente. En esta ocasión y de la forma anterior también estoy usando el comentario de Jameson, Fausset y Brown, que solo tiene 3 puntos. El primero de ellos habla de la parcialidad paterna, y el segundo, los sueños de José, y el tercero, Judá y su familia. Aunque habla de José, pero involucra los dos periodos, bueno, estamos incluyendo igual la parte de Judá. La parte de parcialidad paterna está en los primeros versículos de este capítulo 37, del 1 al 4, que dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tenemos entonces la ubicación. Isaac vivía en Hebrón, es el papá de Jacob, y Jacob llegó precisamente para vivir allí. Hemos visto en los estudios anteriores cómo de Siquem fue bajando a Belén, donde muere su esposa Raquel, y de allí entonces llega a Hebrón. Hebrón es donde vive su padre, y bueno, él decide habitar ahí junto a él o cercano a él. ¿Cuál sería la ubicación? Bueno, estamos hablando de el Mar Muerto es nuestra guía, aunque no nos alcancemos a ver muy bien los detalles. Esta va a ser nuestra guía. Ya sabemos que en este caso aunque es muy pequeñita la parte visible aquí. Miren, este puntito rojo que estoy señalando aquí es Siquem,
vimos cómo él llegó a Betel, que sería Luz, este punto de aquí, y luego fue bajando de manera que llegó cercano a Belén. Efrata es donde tiene a Raquel tiene a Benjamín, el pequeñito, y de ahí entonces es que llega a este punto de aquí, que es el Hebrón, cercano a la mitad del punto del Mar Muerto. Siempre vamos a tratar de ubicar nuestros lugares más o menos con respecto al Mar Muerto. Esa es la forma un poco más segura de no perder la ubicación. Tenemos entonces que José era su onceavo hijo, pero era el primer hijo de su segunda esposa principal. Cuando hablamos de principal es que las que fueron esclavas o siervas de sus esposas no se cuentan como mujeres, esposas legítimas, serían como concubinas, pero no legítimas. Entonces, así es como se acostumbra en ese tiempo. En Génesis 30, del 22 al 24, tenemos ese hecho de Raquel. Dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. José significa eso, añádame otro, ya me dio uno, pues estoy pidiendo que me dé otro. Este es el comentario de Albert Barnes. Dice, el relato que se nos presenta en el presente documento se remonta a un momento no solo anterior al cierre de esa obra, sino también anterior al registro final de lo que la precede. El hilo narrativo se retoma aquí desde el regreso de Jacob a Hebrón, que es 17 años antes de la muerte de Isaac. Lo que tenemos entonces es que estos eventos están siendo entrelazados, ya lo habíamos mencionado, a veces se mencionan antes, a veces se mencionan después, se mantiene el hilo de la persona importante que se quiere resaltar. Entonces, este registro de José es algo que ya vimos la muerte de José, pero 17 años antes es que se presenta el hecho de este sueño que tiene José. O sea, Isaac todavía vive en este momento en el que José está teniendo este sueño. Esto es lo que quiere decir. Y aunque su vida fue de 180, como vimos en la lección pasada, este periodo lo alcanza a vivir él. Entonces se entrelazan unos con otros a diferentes largo de tiempo, ¿no? de vida de cada uno. Bueno, tenemos entonces que José apacentaba ovejas con sus hermanos, los hijos de las dos esposas concubinas de su padre. Y los hijos, vamos a ver quiénes eran. Dice en el 35, 25 y 26, dice, los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Entonces los dos, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, era la sierva de Lea, es Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. De hecho, las nombraron al final, en la lista de hijos, las nombraron ellas al final, entendiendo que no son principales esposas, pero son igual hijos. Él los está engendrando. Dice, los hijos de las siervas eran más cercanas a su edad, tal vez más tolerantes con el favorito que los hijos de Lea, la esposa libre. Benjamín tenía en ese momento unos 4 años. Él es Albert Barnes. Les había mencionado que lo que hace este teólogo Albert Barnes es que nos cuenta un poco más detalles de costumbres y como que le hizo más investigación a esa forma de entender la historia, y eso es lo que nos está ayudando a tener una idea un poco más completa, ¿no? Entonces, miren, el hecho es que por las edades nos está comentando que en muchos momentos hubo que, por ejemplo, estaban las dos concibiendo, o sea, una sierva junto con, algunas veces se estaban coincidiendo hasta los embarazos. Entonces, por eso muy cercanas las edades estaban. Entonces, algo que también nos va a ofrecer Albert Barnes es eso de la cercanía de las edades. Entonces, es algo que ahora nos está compartiendo. Dice, José muy probablemente tenía el puesto de supervisor. Eso nos lo platica en el comentario de Jameson, Fawcett y Brown,
que le mencionábamos que son los llamados tres viejitos en el seminario de La Habana. Dice, él, un muchacho con los hijos de Vila y Silpa. Evidentemente está implícita la supervisión o la superintendencia. Este puesto de pastor principal del grupo podía asignársele por ser hijo de una esposa principal o por sus propias cualidades superiores de carácter. Y si estaba investido con este cargo, no actuó como un chismoso delator, sino como un mayordomo fiel al informar sobre la conducta escandalosa de sus hermanos. Esta es la parte que nos hace entender que hubo integridad siempre en José, no hubo alguien chismoso, sino que era obediente y fiel, ¿no?, a lo que le encargaban de supervisar. Es la parte. José mostró preferencia por José y lo distinguió con una túnica de colores. La parte que nos interesa de esto es qué significado tendrá para la misma familia este hecho, que no nada más es un detalle bonito, ponte este detalle bonito, ¿no? Tenía implicado algún sentido. Por ejemplo, encontramos en Jueces 5:30 que quiénes serían los que normalmente portan este tipo de atuendo. Esta referencia dice, no han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Esta parte es cuando están peleando contra este rey de Císara, que son oprimidos el pueblo de Israel por estos filisteos. Están los de la tierra de Canaán, a la que llegaron ellos allá a poseerla, porque ya están en esa posesión, pero algunos de esos pueblos no fueron erradicados, entonces están viniendo a oprimirlos en este tiempo de los jueces. Y de hecho, es las expresiones que está diciendo la mamá de Císara, porque ve que no llega. Y no llega porque no sabe que ya fue asesinado, que ya fue vencido y asesinado. Tenemos entonces que Albert Barnes nos ofrece un poco más detalles de este tipo de atuendo, de vestimenta. Dice, se trataba de un abrigo que llegaba hasta las manos y los pies, y que según la opinión general usaban personas que no se dedicaban demasiado a trabajos manuales. Creemos que está teñido con el telar o con la aguja, por lo que está bien hecho. Entonces es algo bien distinguido y es muy de mucho detalle, minuciosidad. Dice que esto despertó el odio de sus hermanos hacia él. Esa palabra odio la volvemos a usar aquí, la vamos a tener aquí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de otras maneras de sentir odio? Que había un odio que se tenía. Aquí tenemos sane, odiar personalmente, ser un enemigo, ser odioso. Él se hacía odioso a ellos, odiaban completamente. Este es el diccionario hebreo y griego de Strong. Aquí lo que tenemos es que la parcialidad de su padre, exhibida de manera tan clara, provoca la ira de sus hermanos, quienes no pueden desearle buenos días ni saludarlo de la manera habitual en términos de buena voluntad. Entonces era tal el enojo que nada que pudiera escucharse en sus oídos era algo que toleraban y agradable. Esto lo platica Albert Barnes. Sus hermanos entonces no podían decirle shalom. Esta es otra de la forma escrita de manera más textual. Shalom significa paz, que era una costumbre. Shalom dice algo de estar seguro en mente, cuerpo, seguro. Es decir, no le deseaban bien, no le deseaban ser feliz o amistad. También dice que no le deseaban bienestar, no le deseaban salud, no le podían decir prosperidad y paz. O sea, no le podían expresar ese saludo con todas esas implicaciones. Igual es del diccionario hebreo y griego de Strong. En Jameson, Fawcett y Brown, el comentario dice, no decían la paz sea contigo, la expresión habitual de buenos deseos entre amigos y conocidos. Se considera un deber sagrado dar toda esta forma de saludo, y retenerlo es un signo inequívoco de aversión u hostilidad secreta. Esta parte entonces era bien declarada, ojo, bien declarado.
Este segundo punto, ahora entramos a los sueños de José. Toda esta narrativa, una narración nos viene desde el capítulo 37, versículos del 1 al 36, a todo el término del capítulo. Vamos a leerlo. Aquí no es el 1 al 36 aquí es. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer, y alzando sus ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. Entonces José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días.
Y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. La parte pues es que José tuvo dos sueños, uno con manojos y otro con el sol, la luna y las estrellas. Como los manojos se inclinaban y el de él estaba muy derechito, y en el caso de las estrellas es algo muy semejante. Él veía como ellos se inclinaban a él. Ahí no se personifica en ninguno de esos elementos, pero sí habla de que se le inclinaban a él. Y pues más o menos este sería el detalle que pudiera darnos esta forma de su túnica, ¿no? La que tenemos ahí. Algo que encontré en este diccionario, está un poco pequeña la letra, en el diccionario ilustrado de la Biblia Editorial Caribe, encontré acerca de los sueños. Dice: los hebreos los consideraban como medio de manifestación de la voluntad divina con respecto a los hombres y como predicción de hechos futuros, siendo así una vía de comunicación entre Dios y su pueblo. No obstante, dentro del plan de la revelación divina, los sueños no se emplean en la Biblia para manifestar verdades de la fe o teológicas fundamentales, sino que más bien tienen el carácter de advertencias personales o de anuncios de sucesos de significación política o económica, pero sin trascendencia estrictamente religiosa. O sea, no se parecen sueños para dar verdades bíblicas o mensajes teológicos. Esa parte sí queda clara, solo eventos de las personas. Dice que ambos sueños indicaban que él señorearía sobre toda su familia. Eso sí quedaba muy claro entre este significado. Albert Barnes nos hace mención de este hecho. Dice: su franqueza y al relatarles su sueño a sus hermanos denota un espíritu carente de malicia y apenas vagamente consciente de la importancia de sus visiones nocturnas. El sueño representa mediante una figura la humilde sumisión de todos sus hermanos a él, tal como ellos lo interpretan correctamente. Entonces, este sentido que le daban los hermanos, que los enojaba por el significado, era real el significado. Y José era ingenuo, no tenía malicia. Es la parte que sí nos hace ver que él se mantenía tranquilo en ese sentido. Dice que al presentarse dos veces se asegura su cumplimiento inminente. Esta parte es algo muy importante dentro de lo que la Biblia nos narra, porque el hecho de repetir algo más de una vez implica no solo que sí se va a cumplir, sino que no tarda en que se va a cumplir. La parte inminente, bueno, es que está a punto de suceder y que está muy próximo en el tiempo, por eso fue el uso de ese término. En Génesis 41:32 es una base más adelante que nos corrobora este hecho de que esto debe suceder de esa manera. Dice: y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Esta parte nos explicaría en retroactivo este hecho de José. Dice entonces que sus hermanos se sintieron celosos de él. Ese fue el término con el que se está registrando esto. Cana, una raíz primitiva, estar, hacer, causar, celosos. Es decir, en un mal sentido, o envidiosos, estar envidiosos, mover a, provocar a, celos. Y la parte que enfatiza por mucho, excelente, o sea, excediendo mucho. Este es el diccionario hebreo y griego de Strong. Dice que Jacob envía a José, así que en busca de sus hermanos que apacentaban el ganado, y los encuentra en Dotán. La parte que tenemos aquí es que, bueno, José es enviado a Dotán. Dice que Siquem, este es Albert Barnes, nos está contando esto. Dice: Siquem pertenece a Jacob, una parte por compra y el resto por conquista. José es enviado a preguntar por su bienestar. Obediente y diligente, el joven se dirige a Siquem, donde se entera de que se han mudado a Dotán, un pueblo que a unos 12 kilómetros al norte de Siquem.
Encontré este mapa que pues es de pronto no tan cercano, pero ellos se encontraban en Hebrón. De Hebrón él tiene que subir a Siquem. Vean cómo este punto de aquí es Jerusalén. El Mar Muerto queda en esta parte baja. Entonces está en Siquem, pero aquí es donde encuentra a esas personas y le dice no, se fueron a Dotán, o sea, unos cuantos kilómetros, 18 kilómetros hacia más al norte, ¿no? Esta sería más o menos la ubicación que le están definiendo. Dice, las consecuencias de la envidia que sentían sus hermanos se presentan ante la oportunidad. ¿Qué pasó? Bueno, hay una base bíblica, esta es Spanish, la Biblia para Dios, la palabra de Dios para todos, que nos describe algo con relación a ese enojo, ¿no? A esa envidia que tienen. En Proverbios 27:4 dice, la ira es cruel, el enojo es destructor, ira, enojo, pero la envidia es mucho peor. Si la fuerza que hay en la ira y en el enojo es cruel y destructora, la envidia, ¿cómo es una expresión? Les dice, quítate que ahí te voy, o sea, yo soy más, es peor. Entonces lo que ellos sentían era esto, era peor. Lo primero es que piensan en matarlo y justificar su muerte. Esta fue su primera intención. Dice Albert Barnes, dice, sus hermanos lo arrojan a un pozo. Este maestro de sueños, una frase oriental para un soñador. Y luego dicen, matémoslo. Tenían el presentimiento de que sus sueños podrían resultar realidad y que él se convertiría en su amo arbitrario. Entonces ellos tenían esa preocupación y decíamos, no, hay que deshacernos de él, no podemos quedar debajo de su poderío arbitrario. Dice que aunque Rubén lo libró de la muerte, Judá los convence de venderlo a los ismaelitas que pasaban camino a Egipto. Aquí lo que tenemos es que Jameson, Fausset y Brown nos comenta que la propuesta, por supuesto, se basó en su conocimiento de que los comerciantes árabes traficaban con esclavos y existe la evidencia más clara proporcionada por los monumentos de Egipto de que los comerciantes que tenían la costumbre de traer esclavos de los países por los que pasaban encontraron un mercado listo en las ciudades del Nilo. Fíjense que aquí empieza esta introducción de Jameson, Fausset y Brown, que nos empieza a dar un poco de información, este comentario acerca de Judá, que fue el que sugirió la venta a los esclavos, como que si él ya hubiera tenido un previo conocimiento sobre eso, no que al verlos se le ocurriera, aprovechemos a vendérselos, sino que ya tuviera ese conocimiento. Entonces, más adelante, ahora que vayamos al capítulo 38, vamos a observar que él tuvo un tiempo aislado de su familia, que pudo haber sido esa la ocasión en la que tiene este tipo de conocimiento, ¿no? de la experiencia de haber tenido este conocimiento. Aquí, por ejemplo, me encontré también este mapa. En este mapa está mencionando cómo los hijos de Jacob fueron en este punto por Betel, a Siquem, para pastar a sus ovejas, y luego llegaron a Dotán, donde se encuentran a José y donde lo venden. Esta flecha de aquí dice que es la caravana de los ismaelitas. Entonces ellos llegan desde las montañas de Galaad. ¿Se acuerdan que estaba Jacob venía con esta ubicación desde la parte oriental de Harán? Entonces él pasa por aquí, y esta más o menos es la ubicación por la que normalmente hacen esa travesía los que circulan. Entonces pasan a Dotán, y de Dotán hacen este recorrido por la parte de filisteos, de la zona filistea, y entonces van camino a Egipto. Eso es lo que está describiendo nuestro mapa. Esta es la parte que me encontré que es muy, muy útil. Pero también tengo este otro en donde dice y menciona a ellos como madianitas. Y fíjense que hay algo interesante. En el caso de Madián,
Hubo otros hijos como hijos de Cetura, que eran descendientes de Abraham, y entre ellos menciona a Madián. Entonces es una, pues no sé, mención de mezcla quizá en este sentido, que habitaban en esta, más o menos en esta región. Y mencionan y describen muy enfáticamente como ismaelitas, y los ismaelitas pues son los más antiguos, diríamos, porque fue el primer hijo de Abraham que nace, y que muy pronto él se dispersa, o sea, lo envían lejos para no estar en la convivencia y en la estancia cercana del hijo principal, Isaac. ¿Recuerdan esa historia? Es entonces pues que también son parientes de línea, de sangre, estos madianitas o ismaelitas, cualquiera de los dos, por parte de Abraham, el padre ancestro, ¿no? Dice, al estar desaparecido, tuvieron que justificarlo fingiendo su muerte. Los hijos tuvieron que fingir su muerte. Aquí lo que nos dice Albert Barnes, dice, los hermanos se las ingeniaron para ocultar su crimen, y José es vendido a Egipto. Roto en pedazos es José. Dice, la vista de la túnica ensangrentada convence a Jacob de inmediato de que José ha sido devorado por una bestia salvaje. Cuando ve todo eso sangrado, entonces estas evidencias le dan certeza de que ya él fue devorado por una bestia. Eso lo piensa Jacob. Dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Me llamó la atención y me dio curiosidad de averiguar sobre este hecho de qué sería ese cilicio sobre sus lomos, y encontré que esta es la palabra hebrea, sac. Bueno, pero en su transliteración, es decir, letras que nos ayudan a poder tener una pronunciación sobre esa palabra hebrea, sac. Dice que propiamente es una malla, como para permitir que un líquido corra a través, como un costal de esos que tenemos para cargar arroz, frijol, cosas en este sentido, de ese tipo. Es decir, tela gruesa, suelta o arpilla, ¿sí? Por eso, porque es tejidita, cuadradita, en esta forma, ¿no? Dice, usada para el duelo y para bolsa. Para el duelo y para bolsa, o sea, las dos cualidades tiene. De ahí una bolsa para grano, una bolsa para frijol, y un saco. También podía ser un paño o una ropa. Entonces, hebreo y griego nos da esta información. Aún así, encontré en un diccionario inglés-americano de Webster, que es un diccionario bíblico, que fue de 1828, dice que es como un saco o paño, y paño. Es tejido del que se hacen los sacos, paño grueso. Esta palabra se usa principalmente en las escrituras para denotar una tela o prenda usada en duelo, angustia o mortificación. Igual busqué la palabra cilicio y apareció esto. En otros de los comentarios que estuve leyendo, menciona que era muy de pronto confeccionado de pelo de cabra, y esto significa que era un poco áspero, o sea que no era algo suave. Entonces esta sería, creo, la más cercana apariencia de un pelo de cabra que encontré. Luego también en el diccionario ilustrado de la Biblia de Editorial Caribe encontré la palabra cilicio. Dice, ropa tosca, teñida y de tela oscura, generalmente de pelo de cabra o camello. Era una vestidura áspera que llevaban los que estaban de duelo y en actitud de penitencia por causa del pecado. Fíjense que aquí me llamó la atención porque, y habla de la referencia del cilicio de Jacob. Encontré precisamente, esta otra ilustración como un vestido completo de ese tipo de tela, y como está con dolor, aunque no se alcanza a ver bien el rostro, pero está con un lloro aquí en su rostro, una expresión de dolor. Fíjense que algo me llamó la atención, que navegando para buscar imágenes encontré que algunos de los sacerdotes, obispos, en algunos oficiales así, recomendaban el hecho de usar cilicio, pero el cilicio se describía como como si fueran unas
espinas o metálicas, como cuando quieres tú proteger para que no se metan a tu casa y te le ponen así como espinilludas esos, pero son como si fueran cinturones o como si fueran cosas que dentro de tu ropa con este tipo de tejido por dentro para que te den un dolor. Y decía que hacer el uso de estos mientras hacen las oraciones dice que los hacen más fogosas, más fogosas. Pero habla la penitencia, ¿no? Por eso habla de la penitencia aquí, para poder pagar tu penitencia. Pero hay algo que me queda claro, es que nosotros ya no tenemos necesidad de pagar ninguna penitencia porque ya fue pagada toda por Cristo Jesús en la cruz. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces no hay nada que nos haya quedado impagable para poderlo nosotros pagar. Que ese era uno de los pensamientos que de pronto tuve con una de las nuevas creyentes estando en la iglesia Nazaret allá en La Habana, en Cuba, que decía que ella quería esforzarse para poder compensar a lo que Dios le daba, ¿no? Y yo hacía ese pensamiento, que si ella consideraba que no era suficiente Jesucristo y ella tuviera que involucrar algo de su sufrimiento o de su esfuerzo para poder completar. Entonces ahí es donde entra la preocupación de ese pensar, ¿no? De esa forma de pensar. Entonces Jesucristo no es el único y suficiente Salvador, hace falta algo más, que eso es precisamente una contraria enseñanza a la Biblia. Entonces, algo que sí, ellos fingieron la muerte de Jacob, de José, pero Jacob no fingió, él sí sufrió la muerte de José, eso no lo pudieron evitar. Entonces, el comentario de Albert Barnes enfatiza esto de que todas sus hijas, se fijan que dice sus hijas, hijos e hijas se levantaron, dice, no solo se menciona por nombre a una hija de Jacob, probablemente sean sus nueras, y esa puede ser la razón de que habló de mujeres varias. Cuando dice que harán que mis canas vayan al sepulcro, dice que el Seol es el lugar al que parte el alma al morir. Se le llama así por su ansia constante o por estar vacía. El hecho de la separación del espíritu y el alma, entonces está hablando de ese hecho donde ya el alma está ya en esa estancia de separación, de sepulcro, ¿no? De muerte ya. Encontré una ilustración acerca de cómo podía haber sido vendido José. Entonces vimos que José, dice, fue vendido como esclavo en Egipto a Potifar, un oficial capitán de la guardia de Faraón. Y precisamente pues aquí podríamos estar observando cómo está José y cómo estaría Potifar diciendo, yo lo quiero, ¿no? 20 monedas de plata. Aquí lo de oficial es lo que vamos a resaltar porque Saris es el nombre hebreo, la palabra hebrea que se usa, dice que es una raíz no utilizada, que significa castrar. Un eunuco, por implicación, ayuda de cámara, especialmente de los apartamentos femeninos, y por lo tanto un ministro de Estado, chambelán oficial. En este caso los eunucos se encargaban de los harenes y por eso tenían esa condición, castrados. No si previniendo algo, pero lo que sí es este término de oficial tiene este trasfondo. Y no sé por qué de alguna manera me hace recordar el hecho de que la esposa estuviera detrás de José, si de alguna manera hubiera implicado su condición de oficial eunuco, que hubiera sido esta una de las cosas que, además de que da la descripción más de José, eso es, ni cabe especular en ese otro sentido, ¿no? Que José era hermoso, era de buena apariencia. La parte de ministro, esto nos lo comenta Albert Barnes. Dice ministro, esta palabra originalmente significa eunuco y luego en general cualquier oficial de la corte o persona del soberano. Capitán de la guardia, o sea que no nada más era un oficial, sino era capitán de la guardia. Dice que los guardias son los ejecutores de las sentencias dictadas por el soberano contra los culpables, que a menudo eran arbitrarias, sumarias y extremadamente severas. Eso sí tenía que implicar entonces la dureza, ¿no?, de ese capitán para poder ejecutar
comisiones que le encargaban. Vamos a ir ahora ya a lo que es nuestro capítulo 38. Hasta ahí se queda la pausa con respecto a la parte de José. Y ahora nos está narrando la parte de Judá y su familia. Y nos adelanta precisamente la parte resaltante. Recordemos que este libro fue escrito después de haber ocurrido los hechos. O sea, no ibas ocurriendo y los iba contando. Entonces, esta parte nos dice que ya se conoce qué fue la importancia de Judá, ya para este momento que está escribiendo ese libro, porque en realidad lo escribe Moisés, y Moisés viene a vivir todavía un gran tiempo más adelante, ¿no? Que estamos hablando que son más de 400 años de que bajan a Egipto. Entonces, este sentido nos dice que pues está ya entendiéndose por qué se cita a Judá y nadie más de los demás en su descendencia. Por ejemplo, en el capítulo 38, del 1 al 30, todo el capítulo no narra así. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, y por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada.
Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: qué brecha te has abierto, y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Judá se había separado de sus hermanos al ir a Adulamita. Esta es la parte que encontré del relato, que anterior al hecho de vender a José es que ya se había separado de sus hermanos Judá, casi recién llegados a la tierra de Siquem, cuando venían desde Aram. Y esta es la narrativa que nos ofrece Albert Barnes. Dice: esto no indica una continuación del registro anterior, implica más bien una serie de acontecimientos que comenzaron al menos en el pasado, algún tiempo antes del incidente final de la narración anterior. Sin embargo, la venta de José, que es la única que se registra en el último capítulo, solo ocupó unas pocas semanas o meses de un año. Por lo tanto, las circunstancias contenidas en esta memoria de la familia de Judá deben haber tenido su origen antes de ese evento. Esta es la parte que nos hace siempre así como que algo muy complicadito de pronto, pero si nos ponemos un poquito cuidadosos en esto, no nos va a dar problema para poder entender dónde se vuelve a juntar esas escenas. Les había mencionado que es el típico de esas películas donde está habiendo una narrativa en donde de pronto sin haber visto cómo aparece un objeto en las manos del personaje y no nos damos cuenta qué pasó, de por qué lo tiene ahí, dónde lo tiene, y de pronto en su memoria, según las escenas, traen el pensamiento de cómo ocurrió aquello, ¿no? Sherlock Holmes, me acuerdo de eso cuando está peleando aquí o allá. Hay mucho de eso, por lo menos en esta es la primera que se me viene a la mente para recordar ese tipo de narración que se hace en las películas. Bueno, aquí en el Génesis tenemos esa parte que nos hace recordar qué estaba pasando. A ver, si llegado estaba Jacob a Siquem, entonces cuando él se mueve, Siquem está, miren, si está aquí en el cuadrito de abajo, si está el mar muerto aquí, Siquem está a la mitad más o menos de esta parte entre el mar de Galilea y el mar muerto, está a la mitad más o menos, entonces Siquem estaría por este punto. Y esta ubicación del Adulam, que es esta línea azulita aquí, está ubicando donde estaría este amigo Ira. Entonces tiene que ser algo hacia el norte en este cuadro. Por lo tanto, no está tan lejos de lo que corresponde al tiempo en el que se encontraba habitando su padre Jacob, ¿no? En Siquem. En este momento del haberse separado, eso es lo que nos dice la parte de lo que nos narra Albert Barnes. Dice que Judá, bueno, de ahí ya, estando ahí, bueno, todo ocurre, como decíamos, casi llegado a Siquem por ahí, ¿no? Entonces, esta parte es antes de llegada ahí, por ahí va. Dice que Judá se casa más bien antes del suceso con Dina, antes del suceso con Dina. Dice que Judá se casa con la hija de Súa, cananeo, engendra su primer hijo y lo llama Nos llaman la atención los nombres. Por ejemplo, dice que viene de una raíz primitiva que es por la idea de abrir los ojos como vigilantes, el diccionario hebreo y griego. Pero resulta que en las definiciones hebreas de Brown, Driver y Briggs,
aparece como despierto. Entonces me imagino que como los bebés recién nacidos normalmente no tienen abiertos sus ojos porque están recién salidos de ese estado de dormido, cerrando ojos, porque están en obscuridad, lo que ustedes ya ubican o conocemos. Entonces es curioso que alguien esté con los ojos abiertos, despierto y conociendo y distinguiendo cosas, mirando cosas. Entonces, esta tendría que haber sido la característica de este primer hijo, de este primer hijo. Albert Barnes nos dice, suponemos que nació en el 14º año de Judá, cuando José y Dina tenían 10. Entonces esta es la parte que les decía, antes de que sucediera lo de Dina. Y José y Dina al parecer tenían la misma edad, porque Dina es hija de Lea y José de Raquel, entonces sí pueden estar teniendo una edad muy similar en este sentido. Porque Dina fue la última de Lea, y fue al mismo tiempo que tuvo José, que nació José, y que fue cuando ya decidió Jacob que quería venirse, cuando nació José de Raquel. Ya, se ve hasta su bebé, me acuerdo en las imágenes que pusimos ahí, que trae su bebé y dice, ahora sí ya me quiero ir. Ya estaba completando esa familia que esperaba tener. Bueno, entonces aquí dice, probablemente cuando José y Dina tenían 10, dice, por lo tanto, unos 3 años antes de la violación de Dina, porque a los 13 probablemente estaba sucediendo esto de Dina. Y poco después de que Jacob llegara a la ciudad de Siquem. Entonces estamos hablando de que no estaban ni en Siquem también, estarían en Sucot. Cuando se quedaron en Sucot, que quedaron como unos 5 o 6 y que donde vivían, tenían una casa y que hicieron las cabañas. Entonces tuvieron que estar desde ese punto y él se separa, desde entonces. Entonces, ubicando un poquito mejor antes de que llegara a Siquem, es lo que nos dice ahora más claro Albert Barnes. Dice que la deshonra de Dina y el trato cruel dado a José, siendo de importancia esencial en el proceso de los acontecimientos, tuvo que ser registrado en la línea principal de los acontecimientos. O sea que se le dio prioridad porque eran sucesos muy, muy importantes. Entonces ahora que ya se narraron, el hecho de mencionar a Judá es darle el segundo paso o papel de protagonista acá, darle su importancia como un personaje protagonista también. Esta es la parte que nos hace interesante de todo lo que estamos entendiendo ahora. Dice, luego engendra a su segundo hijo y lo llama Onán. Y Onán dice que significa, viene de la variación ono, que significa fuerte. Yo estoy imaginándomelo gordito, bien macicito, ¿no? En este sentido. Igual el diccionario hebreo y griego de Strong. Albert Barnes nos sigue diciendo, dice que Adulam estaba en la Cefela o tierra de Judá, en la frontera con Filistea propiamente dicha, un cananeo. Él era, la familia que se encontraba viviendo por ahí, dice que esta relación con la hija de Sua era contraria a la voluntad de Dios y al ejemplo de sus padres. Es cierto esto, porque siempre mandaron hacia su familia, su propia familia de sangre, para que tuvieran de ahí esposas, y Judá no está haciendo esto. Entonces es algo que llama la atención que se esté incluyendo en la narrativa, siendo él un personaje ya importante en la historia. Entonces Onán nació, suponemos, en el año 15 de Judá y Sela en el 16. Entonces 14 nacería en el año de Judá, cuando Judá tenía 14 años, imaginen esto, y 15 cuando ya nace Onán, y 16 cuando ya nace Sela. Se entiende entonces que esto debió haber hecho también con su propio hijo. Dice, por último engendra a su tercer hijo y lo llama Sela. Sela dice que lo mismo que una petición, por implicación un préstamo o una solicitud. Entonces Sela como que lo pedí porque lo
lo estoy solicitando, ¿no? Como que si hubiera ese sentido. Igual, el diccionario hebreo y griego de Strong. Dice que cuando ya tuvo sus hijos, o en el tiempo que tuvo a sus hijos, dice que estaba en Kesib. Y de hecho hay otro nombre que es Aksib, que dice que también puede ser Aksib. Bueno, en Kesib, dice, esto aparece el mismo que Aksib, aquí es donde está, miren, no lo alcanzamos a leer, pero aquí ahorita se los voy a mostrar. En el mapa dice que está asociado con Keila y Maresa, y por lo tanto se encuentra al sur de la tierra baja de Judá. Esta notación del lugar indica un cambio de residencia desde que nacieron sus otros hijos, porque así lo describe, que nacieron sus otros hijos. Entonces, cuando estaba allá, y ya cuando nacen los otros, él está en este otro punto. Dice, en el año siguiente de este nacimiento se produce la deshonra de Dina. Entonces estamos hablando de que sí, él tendría 12 años. La parte que creo que no la tengo narrada aquí es que en compendio de años, los narra Albert Barnes de que entre José y Judá deben haber 4 años de diferencia. Entonces, si está de 12, Judá para casarse, y de 14, por ejemplo, ahora de 14 está teniendo a su primer hijo, entonces José tiene 10 y Dina 10. Entonces, ahora que ya tiene su tercer hijo, estamos hablando de que ya más o menos es la edad de 13 que ella tendría. Aquí está el mapa del que podemos tomar referencia. Para este momento, entonces, él está viniendo, dice que a Aksib, que es en donde él ya está mudándose de lo que sería Siquem, Adulam. Adulam, que es este punto que teníamos subrayado aquí, y ya en este círculo intermedio de los 3 círculos que aparecen aquí está Aksib, que es donde ya se mudó para estar ya con esta descendencia de 2 hijos más. Y está hablando de Timnat, que es en este lugar donde está yendo a trasquilar. Valle de Serek, es el Valle de Serek donde sería el trayecto de ir a esquilar, ¿ok? Entonces ahí tenemos la ubicación de Aksib, que es la que nos hace la referencia, ¿no? Vamos adelante. Dice que Judá casa a su hijo con Tamar. No sabemos de dónde es Tamar, lo único que podemos ver es su nombre. Tamar dice que viene de una raíz no utilizada que significa estar erguido, una palmera o árbol. Fíjense que de pronto nos la imaginamos muy derechita, ¿no? Por la forma en que se usan los nombres y los sentidos que hay. Albert Brandt nos dice, tomó mujer para Judá eligió esposa para sí mismo a una edad temprana, tendría 12 años, creo, por ahí. Dice, y ahora elige para su primogénito a la misma edad. Entonces estamos hablando de que él ya tendría, ahora que ya crece él ya tendría 12 años para poderlo dar, y Judá tendría 24. Por ahí está el avance rápido de años. Por eso es inquieto esta forma de ponerse listo de cómo va avanzando la historia. Sucede que Jehová vio la maldad de y decidió quitarle la vida. Algo interesante de este dato es que sí, Dios puede quitar la vida por ver la maldad, como ha hecho con la generación de Noé, como ha hecho con Sodoma y Gomorra. Ahora lo está haciendo con una persona específicamente. Tuvo una muestra evidente de maldad que Dios vio y dijo, justicia, erradicar y destrucción de muerte. Ra es la palabra que hace esto. Ra dice que viene de una raíz primitiva, bueno para nada, es decir, malo, física, social o moralmente. Malo, o como sustantivo, maldad. Vio la maldad, vio lo malo que era, natural o moral. Que ya hubiera algo interior de él y no hay futuro para cambiar o para inclinarse a Dios. Entonces no tiene sentido para Dios que siga vivo. Este es un designio de Dios.
Entonces fíjense lo que tenemos, dice que Albert Barnes nos dice, era malo a los ojos del Señor. El Dios del pacto está obligado a cortar a Er por su maldad en la flor de la vida. No conocemos su crimen, pero difícilmente podría ser más vil y antinatural que aquel por el cual su hermano Onán también es castigado con la muerte. Entonces ahora vamos a ver a Onán. Onán también mostró su maldad ante Jehová al no querer procrear descendencia a su hermano Er. Fíjense que en este caso de Onán sí describe cuál era la forma que mostró la maldad en este sentido. Entonces, el Jameson, Fawcett y Brown nos dice que este es el primer ejemplo de una costumbre que luego se incorporó entre las leyes de Moisés. Era que cuando un esposo moría y dejaba viuda, su hermano, que era mayor de edad, debía casarse con ella, y la descendencia, si la había, debía ser heredera del fallecido. Y nos da una cita bíblica para hacer esta comparación, Deuteronomio 25:5, y yo le puse el 6. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera de hombre con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Fíjense que no lo había yo percibido desde la parte económica, hablando económica, como nos lo va a narrar ahora, creo es Albert Barnes. Ahorita algún comentario también tengo, que implicaba la herencia, entonces ahí también implicaba cuestión de dinero. Entonces, bueno, como vio la maldad Jehová, también Jehová le quitó la vida a Onán. Déjenme ver si Albert Barnes ya nos lo menciona. Dice que la expresión fue, hice un esposo para ella. Dice que la palabra original significa actuar como marido de la viuda de un hermano fallecido que no ha dejado descendencia. Todo eso. Onán parece haber sido impulsado a cometer su crimen por el bajo motivo de entregar toda la herencia a su propia casa. ¿Se acuerdan que se divide la herencia? Un primogénito, doble porción, el otro hijo de los demás hijos, bueno, solo una parte. En este caso él estaría recibiendo la herencia de primogénito. Ese primer hijo no iba a ser de él. Entonces está implicando un interés monetario para su propia casa. Entonces Judá dice, teme el mismo destino de muerte de su hijo Sela y manda a Tamar de regreso con sus padres mientras crece Sela. Entonces esta es la parte que está haciendo muy temeroso a Judá. Dice, en el momento de la muerte de Er, Judá debe haber tenido 27 años. José, por consiguiente, tenía 23. Si él tenía 23, entonces ya había pasado, porque a los 17 fue vendido, ¿no? Ya había pasado al menos 6 años. Dice, y Jacob había tenido su cuartel general en Hebrón durante los últimos 10 años. Esta es la parte que nos hace ubicar. Estamos hablando que entonces para esta muerte de Er, ya hay 5 años antes. Estamos hablando que a los 6, 7, dice que si ya ha tenido, ya se debió haber movido a Hebrón, Isaac, no Jacob. Jacob está en Hebrón ya con Isaac. Dice, por lo tanto, el contacto con Timnat, Adulam y Enaí fue fácil. Lo que nos hace es ubicar este comentario acerca de las distancias en las que él se estaba moviendo. Como no habla de que haya dejado sus cosas de pertenencias, como que si se fue temporalmente mientras estaba en esta formación de su propia descendencia. Es lo que nos hace el comentario entender. Les digo que de pronto está un poquito más confuso, pero ya tendría, para el tiempo de él que está allí, él ya tendría, Jacob, toda su
pertenencia, ya había pasado por Siquén, ya pasó lo de Dina, y entonces ya está acá desde hacía 10 años. 10 años hay. Dice, pasa el tiempo y muere la esposa de Judá. Aquí no hay fecha de cuánto pasó. No hay fecha, pero se cree que fue como un año. Se cree que fue. Creo que por aquí hay una historia que dice que puede ser eso. Este es el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry. Dice, es una historia muy desagradable. Bueno, déjenme ver si se me está pasando algo de este registro, porque estoy, no me deja moverlo. Bueno, me voy adelante. Dice que en el momento de la muerte de Judá debe haber tenido 27 años. Eso ya lo vimos aquí. Pasa el tiempo y muere la esposa de Judá. Esa es la parte que se me estaba escapando. Dice, es una historia muy desagradable que se cuenta aquí acerca de Judá. Uno no hubiera esperado tal locura en Israel. Judá había enterrado a su esposa, y los viudos deben estar en guardia con la mayor cautela y resolución contra todos los deseos carnales. Aquí es donde le argumenta Matthew Henry el hecho de que no debió haber buscado una manera de caer sexualmente, ¿no? Ahí, un deseo carnal ahí. Entonces, bueno, vamos a ver el relato. Tamar ve que Sela ha crecido y no es dada a él como esposa. Entonces, esta parte es la que ella está preocupada. Matthew Henry nos sigue contando. Dice, fue injusto con su nuera, ya sea por negligencia o por intención, al no darle a su hijo sobreviviente, y esto la expuso a la tentación. Entonces ella tenía un plan al llegar ahí a buscar o a encontrarse con Judá, porque le dijeron de Judá va para allá, y de pronto no está implicando a alguien más, esa parte, porque hay comentario que menciona a la presencia de Sela también, pero no está mencionado Sela. Entonces dice, Tamar aprovecha que Judá va a Timnat a trasquilar sus ovejas para encontrarse con él. Esta parte sí tenemos que tenerla muy clara. Aproveché a volver a poner aquí, el mapa de Timnat, el Mar Muerto, vean y en este caso está Hebrón aquí, este es el punto donde está Hebrón, y Timnat está aquí. Y a la mitad, si volvemos al mapa que teníamos antes, este círculo es Hebrón, aquí sería Aksib, donde está teniendo sus hijos, y Timnat para ir a trasquilar ovejas. Queremos entender que están pastando en lugares. Si de hecho se ve más verde esta zona, estamos hablando que esta es más montañosa y árida, ¿no? Pero esta sí es más para pastar. El color nos ayuda a entender el tipo de suelo que hay. Esta es la parte que nos gusta de los mapas que tienen esta forma, ¿no? De colores. Dice que Tamar se disfraza como una prostituta y duerme con Judá. Albert nos dice, Judá entra ahora en una relación sexual criminal e incestuosa, aunque él no la sabía, con Tamar. Y fueron muchos días, aquí habla del periodo, dice 1 año o algo más que 1 año se tardó. Dice hasta Timnat, esta es la zona donde trasquilaban. Esta ciudad está a unos 30 kilómetros al noroeste de Hebrón. Dice que se puso un velo, Tamar, para ocultar su rostro de Judá o de cualquier otro observador. Entonces son detalles que nos va contando Albert Barnes. Dice que al tiempo se descubre que Tamar ha concebido y es acusada de fornicar. La parte que nos narra en este caso Matthew Henry dice que a continuación se muestra el rigor de Judá contra Tamar cuando oyó que era adúltera. Ella era a los ojos de la ley la esposa de Sela, y por lo tanto el hecho de que estuviera embarazada de otro era considerado como una injuria y un reproche para la familia de Judá. Fíjense que esta costumbre que ya, aunque no se les había dado a ella, ya era oficialmente la esposa y no se la habían dado, pero la ley le daba ese derecho, es un derecho de ya tenerla como esposa. Fíjense que me hace recordar que de pronto hay una ley que dice que el esposo y la esposa tienen deberes legales uno para el otro,
de darse sexualmente. Y cuando no se dan, se les puede acusar de falta a la ley. Entonces, o sea, actualmente esa es una ley, me estoy imaginando que no tenía mucho de diferencia en aquel entonces. Dice, Tamar pudo probar de quién ha concebido y es librada de morir quemada. Entonces nos menciona Jameson Fawcett y Brown, dice, sácala y sea quemada. En los tiempos patriarcales, los padres parecen haber tenido el poder de vida y muerte sobre los miembros de sus familias. El delito de adulterio se castigaba antiguamente en muchos lugares con la hoguera. Estaba leyendo otro comentario con otro menos rigor de quemada, pero aquí Levítico 21:9 nos hace un poquito más notorio que puede ser sí más drástico. Dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Quiero pensar que no tanto por ser hija de un sacerdote, el hecho de fornicar es una deshonra. Pero como les decía, de pronto hoy en día es el hecho de tener relaciones sexuales simplemente por antojo, porque ya ni de noviazgos, es que ya se tiene por antojo decir voy a ir al cine y voy a ir al, no sé, a la tal reunión y si encuentro a alguien allí me voy a juntar con él. Bueno, es una situación ya de costumbre muy, muy normal acá. Fíjense que en la mesita de servicios médicos preveniste le llaman en mi clínica, porque como soy jubilada de una institución de gobierno que es una escuela secundaria federal, me dan ese servicio médico, el ISSSTE, y dan una mesita ahí, y entre ellos yo vi, ahí están todos acomodaditos los medicamentos y cosas, suplementos que nos dan, como los sueros de electrolitos y los desparasitantes que nos dan, y probarte el azúcar, o sea, la glucosa, todo eso, y ahí aparecen los anticonceptivos, no, son como los los que usan los varones para, se me olvidaron los nombres, pero son para prevenir que no queden embarazadas cuando tengan relaciones, son como globitos, a ver si me hacen, perdón si no me acuerdo, pero sí, no son anticonceptivos, sino son los sobrecitos para darle al hombre, para que él se ponga y ya no salga embarazada la chica. Y yo, mira, es la parte de la educación que quieren, prevenirlas, que al menos no salgan embarazadas antes de tener la edad madura para poder ser mujeres, madres. Bueno, esta parte que se le menciona a ella, me fui sin leer el que está anterior, ¿verdad? Déjame ver si me lo... ahí está. Dice que Judá no la juzgó mal. Ya cuando ella por fin revela quién fue de quien está ella embarazada, dice que Judá no la juzgó mal, reconoció que actuó con rectitud, y esta es la palabra que se usa para describir ese calificativo que le da. Dice ser, hacer, causar lo correcto. Dice en un sentido moral o forense, limpio en sí mismo, ser, hacer justo, justificado, ser, volverse recto. Fue recta. Él no la juzgó ahí mal por su actuar. En este comentario de la Biblia de Cambridge, encontré que dice más justo o más justa. Dice, Judá reconoce que Tamar tenía derecho a la observancia de las costumbres matrimoniales y que él había obrado mal al descuidarla y al ignorar las obligaciones sagradas del matrimonio tribal, levirato, del que dependía la existencia misma de una comunidad oriental. El verbo hebreo significa tener razón de parte de uno. Y las palabras de Judá podrían traducirse como, ella está en su derecho en contra de mí. Y la información que se nos provee es en esta Teología del Antiguo Testamento de Davidson, y la página 267 es donde se encuentra. Esta es la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades. Es entonces otra vez una ley que ella tiene de que no se respetó. Entonces la ley le daba derecho y no se le estaba respetando ese derecho.
pero entendiendo la cosa mal, lo mal que debió haber sucedido o lo que sucedió, dice que Judá no volvió a dormir con ella. Si antes lo hizo en ignorancia, ahora está consciente y no lo piensa hacer. Albert Barnes nos menciona que por la revelación de Tamar, Judá es llevado al reconocimiento de su falta y podemos inferir al arrepentimiento. Su abstención de toda relación sexual posterior con ella puede aceptarse como una prueba de eso. La respeta ya como una hija ahí de esposa del difunto, ¿no? Tamar dice dio a luz dos gemelos. Al abrir brecha su primogénito fue llamado Fares. Y Fares precisamente es lo que significa, Pérez sería en este caso. Lo mismo que una ruptura, brecha de paratz, que es una raíz primitiva, prorrumpir al exterior. Prorrumpir, brecha, romper, abrir. Es palabra griega, diccionario hebreo y griego de Strong. Su gemelo fue llamado Sara. Sara tiene otro significado, Serak, aquí sería lo mismo que un surgimiento de luz ascendente, que poco a poco y luego asciende, es en ese sentido, Sarak. Es una raíz primitiva propiamente irradiar o disipar rayos, es decir, levantarse como el sol, poco a poco, hasta que ya se hace más pleno, completo. Específicamente aparecer tan pronto como se levanta. Entonces entiendo que el otro fue el que abrió brecha y este ya salió después, así como tarde pero sin sueño, ¿no? Así me lo estoy queriendo imaginar. Albert Barnes nos dice que los pequeños incidentes se convierten en el fundamento de los nombres y a menudo son los ejes sobre los que giran los grandes acontecimientos. Las circunstancias más insignificantes relacionadas con los progenitores de la descendencia prometida tienen un interés duradero. Esta es la descendencia prometida. Judá es el que nos está dando la línea de la promesa que se hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. No es José, aunque José fue su favorito. Es Judá el que está tomando ese papel importante de ser la familia. Pero este relato nos hace entender que este tipo de suceso tan indecoroso era algo que pudiera ser tolerado, permitido por Jehová, nuestro Dios. Fíjense que me llama la atención, porque si menciona que Judá se separó de su familia, de sus hermanos, para la fecha en que estaban en Sucot, entonces lo que pasó con Dina no lo vivió personalmente, porque él estaba en su propia creación de su familia. Esto es lo que me está quedando claro en estas narrativas. Y de alguna manera, este hecho de que él estuviera aparte no lo hizo participar de la matanza a los de Siquem, ni de la toma del botín, cuando ya estaba todo el mundo exterminado, la masacre ha ocurrido. Entonces Judá tuvo que quedar acá aparte. Y esta condición estaría de alguna manera dándole el privilegio de no estar involucrado en estos otros eventos que son de muerte, ¿no? Que de alguna manera es algo que podemos ver que cuando las cosas son de tal magnitud que van en contra de lo que es la voluntad y el plan de Dios, Dios interviene. Y de alguna manera hace curioso entender que Judá no se está relatando si esto ocurrió en el periodo mismo que estos hechos estaban dando y él acá. Entonces de alguna manera está siendo librado de participar allí. Eso me dice esta historia. Y me emociona pensar que Dios tiene cuidado de qué planes tiene para cada persona. Y cuando nos saca de algún lugar, entonces estamos pensando que aun cuando no nos está yendo tan bien, estamos siendo librados de algo peor, ¿verdad? Esa es la parte que me dejó aplicación muy hondo aquí.
Fíjense bien, vámonos hasta la parte de la tarea, que yo les digo la tarea. La tarea es las preguntas para ver si se te, de veras, si se te quedó bien aprendida la lección, o te las pide que las hagas antes de entrar a la lección, pero por lo menos para que leas todo el pasaje. Dice, marque con una X la respuesta exacta. Dice, los hermanos de José lo aborrecían porque, fíjense que todas esas tienen algo de cierto, pero no es la razón por la que lo aborrecían las demás, solo una. La primera dice, era hijo de Raquel. Luego los acusaba ante su padre de sus fechorías, y luego Jacob lo amaba más que a ellos, y luego su padre le dio una túnica de colores. De todas estas, la que realmente despertó el odio es que vieron cómo lo amaba a su padre más que a sus hermanos, que a ellos. Por eso lo aborrecían. En la B dice, José fue vendido a los mercaderes, dice, con el consentimiento de todos sus hermanos. Por lo menos entendemos que uno no, ¿verdad? Dice, estando Rubén en desacuerdo con eso. Bueno, eso sí es cierto, pero no es la respuesta correcta. Dice, estando Judá en desacuerdo con eso, pues Judá fue el que lo propuso. Y estando Rubén ausente del grupo que lo vendió. Esto sí nos damos cuenta. Lo último que supo Rubén fue que quedó en la cisterna. Y de ahí ya no supo dónde quedó. Cuando fue a buscarlo ya no lo vio y no supo. Al parecer nunca se lo dijeron a él. Nunca le dijeron qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que ocurrió? Y él sufrió también la pérdida de Rubén, de José. Rubén también la sufrió porque no se narra que hubieran descubierto la verdad hacia él. Entonces él también salió implicado allí, en el dolor que causó. En el punto 2 dice, escribe el nombre de las personas que hicieron las siguientes declaraciones. La A, busco a mis hermanos, ese fue José. La B, no derraméis sangre, esa fue Rubén. En el C, enlutado estaré hasta el Seol, este fue Jacob. Dice, es nuestro hermano, nuestra carne, ese fue Judá, el que propuso venderlo. Y luego, ¿qué sueño es este que has tenido? Este también es Jacob, porque le está reclamando a José. ¿Qué es este sueño? Dice que lo reprendió. Ya la parte que sigue serían la parte de las aplicaciones. Todas estas son los textos que usé para poder darles, corroborar las respuestas. Eso es lo que estoy usando aquí. Y me voy, porque está avanzando lento, se está tardando en avanzar, pero espero que nos dé rápidamente este punto. Sí, porque estoy involucrando aquí. Aquí están las aplicaciones. La primera, algunas son específicamente que nos las provee el libro. Dice, son demostraciones concretas de amor. La importancia de tener demostraciones concretas de amor a nuestra familia. Dice que son necesarias para todos, además de las palabras, acciones y actitudes especiales para que se sientan amados. O sea que no solo las palabras, sino ofrecerle algo. Y sí hacerle concretas apapachos, pero cosa que pueda significar sentirse amado, el familiar. Y aquí viene la parte negativa de ciertas acciones. Dice, el favoritismo trae conflictos. Expresar desmedidamente el favor preferente jamás traerá como consecuencia buenas relaciones en la familia. Hemos de evitar la hostilidad y competencias a toda costa. Cuando se dice, es que tu hermano tiene esto mejor, cuando es que tu hermano hace esto mejor, y tu hermano sí me dice, y tu hermano sí me hace. Y es natural que yo como alumna, como maestra, con mis alumnos, claro que yo tenía cierta inclinación a alguien que me cumplía todo lo que yo le estaba indicando de comportamiento que tuviera y de tareas. Entonces es algo que es muy difícil de poder evitar. Pero bueno, lo aprendió Jacob, lo aprendió de Rebeca y de Isaac, que cada uno tuvo su favorito. Por eso hablábamos de que lo que hacen los padres, los hijos también lo repiten. Tenemos otra aplicación. Dios obra en medio de las dificultades. Dios es soberano. Toda experiencia, buena o mala, será usada para cumplir
su voluntad en nuestra vida. Aquí hubo varias cosas, lo que pasó con Judá, pero lo que pasó con José de que lo venden. Entonces todo tiene una forma de cumplir plan de vida para nosotros, como me hizo entender qué pasó con Judá. La prueba. En la prueba ya sabemos que no siempre las puedo contestar de manera puntual porque son experiencias personales. Déjenme ver dónde ya lo pasé. Aquí está. Y esta experiencia personal hace reflexiones personales, pero lo vamos a leer. Dice, ¿cree usted que el favoritismo del versículo 37.3, el odio del versículo 4, la envidia del versículo 11, la hipocresía, que el haber fingido algo, ¿no? 35, que se dio en la familia de Jacob, se presentan en nuestro tiempo causando tan grandes daños? Pues, ¿qué les puedo decir? Es una pregunta general. Sí, causa daños porque es una situación de relaciones muy complicada. Yo recuerdo haber sentido envidia de pronto, y eso es algo que yo pude reflexionar que no quería volverlo a tener, y pedí a Dios en oración que no la sintiera, que me permitiera eliminarla de mi pensar y de mi vista ahí. Dice, evalúe su actuación como padre o hijo, ponga 3 actitudes negativas de las anteriores u otras que evitará a fin de no perpetuarlas de generación en generación. Fíjense que algo que pasa, por ejemplo, es que si el padre es muy molesto, muy enojado, muy furioso, que se explota muy rápido, es muy coincidente que el hijo también lo aprende. Entonces es algo que de pronto hasta nosotros como familia, entre nosotros hermanos, decimos, ay, esto lo tenemos de mi papá o de mi mamá y nos lo reconocemos. Nos lo reconocemos en pláticas ya con conciencia, con claridad. Y digo, bueno, hay que reconocerlas, es bueno, pero luego evitarlas, tratar de confrontarnos en eso y decir, ya la sé, no la quiero, no la voy a seguir. Vamos adelante, aquí nada más lo que nos va a mencionar es, déjenme ver qué es la parte de las lecturas para el próximo, me está dando un poquito de sensación de estornudo. Es frío aquí a esta hora, en la mañana y en la tarde. Tenemos a Génesis 39 y 40 para la próxima lección. Y para terminar, vamos a orar primero, pero luego que vayamos a orar, vamos a cantar otro himno. Este otro himno está también relacionado con el hecho de que queremos reconocer que Dios está al pendiente de nosotros. A pesar de que nosotros no estamos haciendo bien las cosas, Dios va a intervenir ahí y nos va a ayudar a poder vivir una vida que de pronto sigue dentro de su voluntad y nos ayuda a reconocer el mal. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre bendito, porque entendemos tu cuidado y tu previsión a pesar de las dificultades y de las circunstancias que no son agradables ni son ejemplo de lo que tú nos has dejado en tu palabra. Pero te damos gracias porque entendemos que tú estás al pendiente de las cosas y aún a pesar de ellas tú muestras tu misericordia y tu amor. Y este es precisamente nuestro pensamiento, que tu amor se deja ver en todo momento, que a pesar de las circunstancias difíciles que tiene, por ejemplo, José, tú muestras un amor allí, porque lo estás preparando para un papel importante a este pueblo que estás formando. Y Judá, el que tú has determinado como el que viene a tener la descendencia de tu Hijo Jesús, también has tenido un papel para él, a pesar de estas experiencias en el pueblo cananeo y en estas experiencias de ignorar que está causando una relación sexual no correcta. Padre, sabemos que todas las cosas que tú tienes en tus planes se cumplen a pesar de, y te damos gloria y honra porque es tu soberanía y tu cuidado, tu control, tu poder para controlar. Gracias, Padre, porque estamos en tus manos y confiamos que tú estás al cuidado de nosotros y tienes el control de todo, en tiempos y en circunstancias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo agradecemos y reconocemos. En ese nombre oramos. Amén.
Este otro himno que vamos a cantar, precisamente habla del amor. Dice, del santo amor de Cristo. Sabemos que ahora el amor de Dios se representó en la persona de Cristo, su Hijo. Voy a ir al himno para poder empezar a cantarlo. Ok, un momentito, aquí está. Dice, del santo amor de Cristo que no tendrá su igual, de su divina gracia sublime y eterna, de su misericordia inmensa como el mar, igual los cielos alta, con gozo he de cantar el amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que centella en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando vi en esa estrofa que habla de las edades y del paso de los años, me hizo reconocer pues esta historia que nos habló de el paso de los años. Que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima emisión.